La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿A dónde se fueron 532 millones de dólares del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional? Nadie lo sabe. Lo cierto es que ya no están. Al águila se le robaron los huevos y nadie se dio cuenta sino hasta que fue demasiado tarde. Y como eso no es suficiente, resulta que el ente de control tampoco los pudo ni los puede sancionar. Vamos a dialogar con la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, a quien le damos los buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un gusto saludarle y también a los seguidores de este prestigioso canal Ecoavisa. ¿Por qué no se dieron cuenta que se estaban realizando inversiones irregulares? Se supone que ese es el trabajo de la Superintendencia de Bancos. Mire, yo a partir del 30 de abril que fui posesionada por la Asamblea Nacional como superintendente, lo primero que hice fue, lógicamente, hacer un diagnóstico para mirar en qué procesos estábamos de supervisión y también cómo se estaban haciendo esos procesos de supervisión. Más allá de hacer el diagnóstico que corresponde a la institución como tal y mirar sus fortalezas y sus debilidades. En ese sentido, la primera cuestión que nosotros hicimos fue unos ajustes dentro de los procesos de supervisión para llevarlos en un nuevo enfoque que es la supervisión basada en riesgos. Esto lo digo porque se necesita de manera transversal en todos los sistemas que la superintendencia controla, que esto es banca pública, banca privada y el sistema de seguridad social, para que efectivamente respondieran estos a ese tipo de mejor práctica. Fue allí cuando nosotros logramos determinar algunas inversiones que en ese momento se estaban haciendo que requerían ser desinvertidas, como por ejemplo la cesión de derechos fiduciarios. Yo hice una comunicación de resultados en julio del 2019 y apenas yo hice la comunicación de resultados, lo que tuve como respuesta del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, de los administradores, fue una acción de protección que la pusieron ante un juez. Usted sí hizo su trabajo, pero ¿por qué no se hizo antes este tipo de control? ¿Hay algún informe, alguna razón que justifique el que la Superintendencia de Bancos, en el caso Expol, antes de que usted llegue, no haya hecho su trabajo? Mire, yo no diría que no se ha hecho el trabajo dentro de la Superintendencia de Bancos. Pero no se lo hizo de manera adecuada, porque si se lo hubiera hecho de manera correcta, esa plata no se hubiera perdido. El enfoque por una parte, pero por otra parte también usted lo mencionó al inicio del programa, no se olvide que aquí también hay una debilidad para la Superintendencia de Bancos en el sentido de que el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y de Orden Público le restó la capacidad sancionatoria que tenía la Superintendencia de Bancos a el sistema de seguridad social. Entonces, ya cuando usted tiene una limitación de esa naturaleza, es un poco difícil ejercer el control y que las instituciones acaten las disposiciones de la superintendencia. ¿Esto qué significa, doctora Arregui? ¿Que cualquier sistema de seguridad social en el país puede hacer un negociado, desaparecer recursos y la superintendencia de bancos está cruzada de brazos? Todo lo contrario. Es lo que le acabo de comentar. Mire, nosotros hicimos la comunicación de resultados del julio del año pasado para lo que son operaciones de cesión de derechos fiduciarios. Y con eso también tuvimos algunas pistas de dificultades y debilidades en las inversiones privativas y no privativas que estaba haciendo el instituto. Y con esto fue que en este año, en enero de este año, entramos a hacer la supervisión específicamente de este tipo de inversiones. Y desde marzo de este año, que ya encontramos nosotros que no había la certificación de la titularidad, es decir, de la tenencia de estos valores de inversión, entonces ahí fue que solicitamos al instituto que a su vez ellos requirieran a las instituciones con las cuales habían hecho las inversiones. Llámese el de Cebale, llámese la Bolsa de Valores de Quito, de Guayaquil,
y a las instituciones con las cuales habían intermediado los recursos. Entonces, el no tener capacidad sancionatoria no impedía que la Superintendencia de Bancos, antes de que usted llegue, realice observaciones y señalamientos de inversiones de muchísimo riesgo que no tenían los soportes adecuados. Sí. Realmente la Superintendencia de Bancos, si hacía el procedimiento que hemos hecho en esta administración, podía perfectamente haber encontrado y comunicado este tipo de debilidades. ¿Y cuáles son entonces las reformas que se tienen que hacer, doctora Arregui? Porque no podemos seguir como estamos, por lo que señalaba anteriormente. Estamos expuestos a que cualquier administrador de recursos de seguridad social pudiera hacer pues lo que le dé la gana, y como no se los puede sancionar, entonces que viva la fiesta. No, mire que hay un marco normativo que está vigente y las instituciones tienen que controlar el marco normativo, no pueden decir o inobservar las leyes que ya están dispuestas, los reglamentos, las resoluciones que ha emitido la Junta de Política y Regulación Monetaria, la Superintendencia de Bancos. Es decir, no pueden los administradores abstraerse del marco jurídico existente, por una parte. Por otra parte, también es importante entender que los administradores tienen la obligación, además de rendir cuentas a las personas, en el caso del instituto, a todos los que son afiliados al Instituto de Seguridad Social. Y a su vez los afiliados tienen la obligación de exigirle a estas instituciones. No se olvide usted que en el Consejo de Administración se ven reflejados también los policías, ¿no? Entonces tienen sus representantes, sus delegados. Entonces creo que es un ejercicio completo tanto de la administración y una adecuada administración, cuanto de la rendición de cuentas que tienen que hacer hacia sus afiliados y pensionistas. Entonces, no es un hecho en donde solamente la dificultad de la Superintendencia de Bancos para poder sancionar, entonces hace que los administradores y las instituciones no cumplan con el marco vigente legal. Claro, eso no puede ser. Eso en el caso de ISPOL, donde sí hay una representación de los policías en servicio activo y pasivo, pero en el caso del IES, donde solamente está el Estado y no hay representación de los afiliados ni de los empleadores, pues pudiera ocurrir cualquier cosa. Ahora, doctora Arregui, en entidades como las que manejan los recursos de la seguridad social, existe una ascendencia política, una suerte de subordinación al poder, y me refiero a ISFA, a ISPOL y por supuesto también al IES. ¿Ustedes han logrado determinar en los exámenes, en las auditorías que han desarrollado, si hubo una influencia política en las evidentes malas decisiones que se tomaron a la hora de invertir los recursos de ISPOL? Mire, a la Superintendencia de Bancos no le corresponde ese tipo de supervisión. A la Superintendencia de Bancos lo que le corresponde es mirar que las inversiones cumplan con el marco normativo que está vigente. Si hubo o no hubo influencia de carácter político es difícil de conocer. No se hacen en este caso auditorías forenses para determinar ese hecho. Me parece que mucho más, digamos, definido de acuerdo a la ley, le corresponde a la Contraloría General del Estado, porque al final son recursos de orden público y son ellos los que deben determinar ese tipo de situaciones. Y lo otro es comentarle que sí se requieren de algunas reformas para que mejore entonces la calidad de la supervisión y para que mejore el gobierno corporativo de las propias instituciones de la seguridad social. El año pasado, la Comisión de Trabajadores me invitó para hacer unas observaciones de un proyecto de ley que ellos están madurando sobre la Ley de Seguridad Social. Y yo acudí desde octubre del año pasado y durante este año también he acudido y he enviado comunicaciones con unos elementos que podrían incorporarse en esas reformas. Dos básicamente son los más importantes. El uno tiene que ver con restituir la capacidad sancionatoria de la Superintendencia de Bancos, por supuesto, y el segundo tiene que ver con cómo se conforman los consejos de administración para que hayan pesos y contrapesos y haya la representatividad que usted está justamente diciendo que deben tener los empleadores y deben tener los trabajadores, que, bueno, de hecho la tienen, ¿no? Pero que tenga un más equilibrio de poder.
La tienen en el papel porque sí, la norma dice que deberían estar. En la práctica no aparecen y no le interesa al gobierno que estén tampoco. Tal como se han dado las cosas, doctora Arregui, tomando en cuenta las limitaciones que tienen ustedes como ente de control, surge una pregunta y es: ¿quién debe reponer ese dinero que ha desaparecido? Antes de escucharla, quisiera invitarla a observar un resumen del tema de los archivos de Televistazo. Decevale es una de las entidades vinculadas en este caso. Su abogado Eduardo Carminiani dijo que tras una auditoría de gestión interna tienen un diagnóstico que liberaría de culpa a la empresa, apuntando los dardos a una sola persona, el gerente de operaciones. Mal usando el membrete de Decevale, fingió que el Decevale era custodio de los valores o derechos que el ISPOL había negociado con el señor Jorge Cherres o con las empresas de este. Cherres, dueño de Ibecorp y HYBF, empresas con las que el ISPOL hizo inversiones que ahora están siendo investigadas, asegura que la culpa de lo sucedido con los recursos de la Seguridad Social Policial es del gobierno. Durante los últimos 10 años, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional no ha visto un solo dólar en efectivo. Lo dijo ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea, que indaga lo sucedido con 800 millones de dólares del ISPOL, invertidos sin las seguridades correspondientes. De ese total, Cherres habría intermediado más de 500 millones, pero solo aceptó ser contraparte de una inversión de 110 millones, cuya garantía son bonos de deuda del Estado. Esta operación, nosotros hemos dicho al ISPOL que ese dinero no está perdido. Nosotros tenemos los fondos de garantía para poder entregar al ISPOL y lo que necesitamos es reestructurar esos bonos. Aquí los criterios de uno y otro lado, pero en función de las experiencias que ha vivido este país, doctora Arregui, le pregunto, ¿ya se perdió esa platita? Mire, sí creo que es importante diferenciar que quien controla el Decevale es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Quien controla el mercado bursátil y las entidades a través de las cuales se hacen las operaciones bursátiles, llámese Bolsa de Valores de Quito o Bolsa de Valores de Guayaquil, es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y es en esa competencia que la Superintendencia ha intervenido a Decevale. Y efectivamente, como lo ha mencionado el abogado de Decevale, están en un proceso de reestructura, de redefinición de operaciones. Entiendo de que hay algunos funcionarios que ya han sido suspendidos de sus actividades. Entonces, aquí hay una serie de instituciones que están implicadas dentro de estas inversiones que ha hecho el instituto. Lo más importante en este momento respecto de las inversiones, porque la Superintendencia de Bancos ha hecho otro tipo de observaciones también, en sus oficios de observaciones, varias de esas observaciones ya han sido descargadas, están en un plan de acción por parte del instituto, y lo que nos resta en este momento es que evidencie o demuestre la titularidad de las inversiones el instituto. Ahí es donde en este momento todavía no ha sido presentada a la Superintendencia de Bancos este tipo de descargos. Respecto de las opiniones que han vertido otras personas en medio de este proceso, me parece que si, como este señor que es dueño de las compañías que intermedian recursos del ISPOL, si él dice que esos recursos y esos dineros han sido invertidos por ellos y que no están perdidos y que son del instituto, lo único que tiene que hacer es demostrar la titularidad, es decir, evidenciar a través de algún tipo de certificación que el dinero de las inversiones del instituto se encuentran depositados en alguna parte, en alguna institución, ya sea esta como el Decevale, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto es parte del debido proceso. La Superintendencia tampoco se puede anticipar en el debido proceso.
tiene un ciclo de supervisión en donde las instituciones tienen que hacer los descargos y todavía no han hecho los descargos los administradores del instituto. Estamos en permanente contacto, estamos haciendo la supervisión como corresponde. Hemos enviado nosotros también nuestros oficios de observaciones a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado, porque usted conoce que esto tiene un proceso en este momento de indagación previa y es a la Fiscalía a la que le corresponde además determinar si hubo o no un cometimiento de un delito. Estamos pendientes de aquello. Ruth Arregui, superintendenta de bancos, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A usted, Lenín, muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a una pausa y al volver en Contacto Directo, no a todos se les podrá incautar bienes para recuperar lo robado, como anunció el Procurador General. Lo revisaremos con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Ya volvemos. Decenas han sido encontrados culpables en distintos casos judiciales relacionados con hechos de corrupción y apenas con 2 personas se ha llegado hasta el embargo. Con el resto se desarrollan largas batallas judiciales que podrían quedar incluso en nada. Hemos proporcionado la información que hemos logrado recabar en estos 30 días respecto de los bienes inmuebles que poseen los condenados. En términos generales, podría yo decir que la gran mayoría de los sentenciados están en capacidad de pagar con cargo a esos bienes. Obviamente al Tribunal de Ejecución le corresponderá disponer el embargo de esos bienes y sacarlos a remate. De la información entregada por los registros de la propiedad, la Procuraduría indicó a la Corte que el expresidente Rafael Correa y su esposa poseen en Quito la casa número 2 del conjunto residencial Cerrín del Monte como usufructo vitalicio, es decir, que tienen derecho de uso hasta el momento de su muerte. Y en Guayaquil es copropietario del departamento 109 ubicado en el condominio Centro de la Vivienda. Sobre Jorge Glass, reporta en Quito el departamento A2 y el departamento A3 en el conjunto residencial Lomas de Castella, de propiedad conjunta con su esposa. Además, el registro de la propiedad de Atacames envió certificados de 3 inmuebles también con usufructo vitalicio y que están a nombre de sus hijos. ¿Todo esto para qué? Bueno, pues están buscando la recuperación de 104 millones de dólares, una lágrima en el océano de la corrupción que flameó en nuestro país como bandera y también como organización política. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, nos acompaña a esta hora. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, un saludo cordial a usted, a los televidentes, buenos días. 104 millones de dólares que la Procuraduría busca recuperar. 104 millones después de la institucionalización de la coima dentro de la contratación pública. ¿Es por eso que la gente no cree que se está verdaderamente luchando contra la corrupción aquí en el país? 104 millones, más 15 millones que el señor Topic devolvió, más unos 7 u 8 millones que están por allí y que pueden a lo mejor recuperar, de tal manera que, como usted lo dijo perfectamente, media lágrima en este mar de corrupción. ¿Qué ha ocurrido además? Pues que no se ha actuado con la rapidez del caso para poder tener resultados importantes, por una parte. Por otro lado, se ha actuado respecto de temas pequeños, importantísimos, porque el caso de sobornos permitió descubrir toda la mafia, toda la estructura mafiosa, delincuencial. Eso es muy importante, pero seguíamos y seguimos todavía trabajando en materia de búsqueda de delincuencia organizada en aquellos temas pequeños. Y el tema Odebrecht, 6.500 millones de dólares. Y el tema de del terremoto y de la reconstrucción a causa de ese terremoto en Manabí y en Esmeraldas, 3.500 millones de dólares. Pago de deuda externa. ¿Quiénes son los tenedores? Es decir, si esos temas fundamentales se hubiesen tratado, seguramente tendríamos entonces una posibilidad de pensar en recaudar más. Pero déjeme, Lenin, concluir la idea. Y además, ¿qué se ha hecho
en materia de contratar a algún buró, alguna oficina, un consorcio de abogados para dar seguimiento a los dineros en otros lados. También esa era gestión de embajadas en otras partes, de tal manera que estamos ahora lamentándonos la situación que nos dice el procurador, ciertamente con un monto pequeñísimo que tampoco podríamos a lo mejor recuperarlo. Ahora, ¿qué tan efectiva será esta intención de recuperación, habida cuenta que algunos de los involucrados, de los sentenciados por actos de corrupción, han colocado sus bienes a través de figuras legales como los usufructos vitalicios, de tal forma que de ellos ya no es ese bien, son simplemente beneficiarios? Allí el asunto se pone más complicado todavía. La delincuencia organizada y a lo largo de la historia ha trabajado de esa manera. Asalta, obtiene los recursos, los cubre de la mejor manera, hay abogados expeditos para el asunto y entonces lo que usted acaba de señalar, terceros, etcétera, etcétera, lo cual va a impedir que se pueda tener una acción rápida. Pero es que tampoco hemos actuado con la rapidez del caso para impedir esta anomalía. Y desde luego también lo que ha ocurrido es que los delincuentes sabían a dónde iban, a lo que iban y cómo debían protegerse. Es decir, este es un tema también estructural, evidentemente. Desde el ejercicio del poder han actuado delinquiendo. Por eso la Comisión Nacional Anticorrupción les ha dicho a los actuales candidatos, a través de un planteamiento público y por escrito individualizado, ya hay respuestas de algunos. ¿Qué van a hacer en los temas de la recuperación del dinero? Precisamente esta es una de las preguntas, porque el país está cansado de saber que nos han robado, de saber los nombres y apellidos de aquellos causantes de esta circunstancia, pero de no tener resultados en esta recuperación. Ojalá, déjeme decirle, ojalá, lo voy a decir con sorna, la visita de la vicepresidencia al Papa y sus ruegos y sus rezos contribuyan para que se produzca el milagro. ¿Y qué le ha respondido el candidato del correísmo? Se lo pregunto porque él ha dicho abiertamente que lo que quiere es ganar la presidencia para indultar a Correa y entonces que la fiesta viva, concluimos desde algunos sectores. ¿Él está dentro del grupo de los que respondió a esta carta que han enviado ustedes desde la Comisión Anticorrupción o no? No, el candidato del correísmo no nos ha respondido. Lo han hecho casi todos los demás candidatos. Vamos a informar en su momento, pero a su pregunta puntual no lo ha hecho. Ante esta situación es cuando muchos dicen falta una ley de extinción de dominio. ¿Con ella, Germán, usted cree que serían más sencillas las cosas? Seguramente, pero de lo que se trata es de construir un sistema nacional anticorrupción. Por un lado, la ley de extinción de dominio, por otro lado, generar acciones que tengan que ver con el cambio de la ley que se relaciona a la contratación pública, mejoramiento en cuanto se relaciona al funcionamiento de fiscalía, de la justicia en su conjunto, fiscales anticorrupción, jueces anticorrupción, desde luego que es importante ejes transversales educativos y formativos para los jóvenes y estudiantes, de tal manera que es una estructura. Nosotros estamos trabajando en aquello que se denominaría el Sistema Nacional Anticorrupción, para que no nos ocurra que el Fondo Monetario nos diga, señores, allí va el dinero, pero para que no se pierda, primero digan que van a hacer una ley anticorrupción. Es decir, por último nos ocurre esta circunstancia. Y para que no se pierdan recursos como aquellos 1.150 millones de dólares que fueron entregados por los organismos multilaterales para reactivar la economía a través de las empresas pequeñas, las microempresas. Por eso con CAPEIP hemos tenido que presentar una averiguación al presidente de la República, ¿dónde se quedaron esos dineros? Es decir, este es un entramado frente al cual hay que responder en forma sistémica frente a un problema también estructural. ¿Se refiere usted a los recursos que debían ir al programa Reactívate Ecuador? No, la entrega del segundo desembolso por 2.000 millones de dólares a la aprobación de una ley anticorrupción. Pese a que la Asamblea tiene más de una decena de proyectos que refieren al tema, estos no han avanzado y ahora van contra el tiempo y con la necesidad de encuadrar esos cuerpos con la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción. ¿Qué le garantiza, Germán, a los ciudadanos que estas reformas se realicen, se ejecuten? Seguramente harán una ley
porque les exige el Fondo Monetario, eso si no les manda el propio fondo, el bosquejo, para que trabajen, o la plantilla, para que pongan los datos generales de ley, y entonces tengamos esta llamada ley anticorrupción. Lo que pasa es que esta es una Asamblea Nacional que le debe al país todo. No han sido capaces de trabajar en leyes fundamentales anticorrupción, en la ley de extinción de dominios, en la ley de contratación pública. Muchos de los asambleístas son parte de esta delincuencia organizada, y si no estoy diciendo en el aire los nombres. Ahí están los sancionados, ahí están los que tienen grillete, allí están los prófugos, allí hay más de 50 personas que tienen problemas con la ley. ¿Qué podíamos esperar de esta Asamblea Nacional? El tema de la Asamblea Nacional es un tema de contenido, de fondo y estructural al mismo tiempo. De lo que se trata es de tener una sociedad civil organizada lo suficientemente capaz de enfrentar a toda esta estructura del poder para decir su verdad y sobre todo para movilizar la conciencia nacional. Ojalá esto siga ocurriendo por el bien del país. La intención de la ley de extinción de dominio es terminar con la impunidad, terminar con esta tracalada de funcionarios que con lo robado se enriquecen y luego de cumplir una pena menor, una pena irrisoria, bueno, pues salen a gozar de lo que obtuvieron de manera ilegítima. Pero, ¿cómo debe construirse esta norma para que no termine convertida en un instrumento de abusos o de persecuciones políticos judiciales? Desde luego no podemos caer en el riesgo de que sea simple y llanamente una ley de revancha y de persecución entre unos y otros, entre las bandas asaltantes del país además, porque esto puede ocurrir. No es que allí en la Asamblea Nacional hay unos cuantos que actúan porque no hay la calidad y la agilidad mental para hacer las cosas bien hechas. Responden a intereses también de aquellos que han asaltado. Esos que han asaltado y que desde la cárcel pretendieron ser candidatos, o que cuando salgan de la cárcel querrán ser candidatos. Y lucharán contra la corrupción, porque el tema mediático de la lucha contra la corrupción se está constituyendo en un tema mediático. De tal suerte que se trata que en la Asamblea Nacional haya la capacidad suficiente de diálogo y de la construcción seria. Pero no solamente es aquello de responsabilidad de la Asamblea Nacional. Yo creo que es un momento importante y de inflexión en la historia del país para darse cuenta que con la sociedad civil es importante tener una relación. Los organismos de control y la sociedad civil. La sociedad civil hace Contraloría Social. La Comisión Nacional Anticorrupción lo ha demostrado. De tal suerte que creo que hay que ir construyendo los vasos comunicantes para ese efecto, y aquello que acabo de señalar también formaría parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Usted me dirá, Lenin, pero eso va a demorar unos 5, 10 años. ¿Cuándo comenzamos? Es el problema. ¿En qué momento? Se ha pasado un gobierno completo, el del señor Moreno, y no hemos avanzado en la recuperación de los recursos. No hubo ninguna acción fuera del país seria. Hubo un pago a algunas personas o algún buró que costó algo al país. Ese monto que salió no nos ha dado ningún resultado, y es otro tema que se lo debe advertir para que nos informen de forma adecuada, de tal forma y de tal suerte que el país requiere no transparencias solamente para no asaltar, sino requiere de transparencias para que la búsqueda de los recursos asaltados sean demostración de que ciertamente ha habido voluntad de recuperar dineros y recursos. Y no nos olvidemos que también se dijo que se iba a conformar una Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción con el respaldo de Naciones Unidas, y a la hora del té no hubo nada. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional. Una comisión internacional que nos trajeron al país y no sabíamos a qué habíamos venido. Llegamos a ese extremo, todo para la foto. La lucha ante la anticorrupción no es para la foto, no es un tema mediático, es un tema de vida, es un sacrificio. Lo han demostrado personas que han estado en nuestra comisión y que ahora ya no nos acompañan, en cuyo homenaje a Julio César Trujillo, a María Arboleda y ahora a Jorge Rodríguez Torres, la comisión se compromete a dar continuidad a esta lucha. Ese es el homenaje a ellos y el homenaje a nuestro pueblo. Que continúe. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, Lenin. Un buen día. Concluimos esta emisión de Contacto Directo. Gracias a ustedes por la sintonía, Lenin. Que tengan todos un buen fin de semana, y los supersticiosos que anden con cuidado, que estamos en Viernes 3.